Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Estoy en compañía de Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe. Y en la noche de hoy vamos a tener una interesante entrevista con el licenciado Guarocuya Félix. El licenciado Félix, como todos ustedes saben, es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Actualmente es gerente, director general del Banco de Desarrollo de Exportación, Bandex, pero va a venir o va a ser entrevistado en su condición de aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por su partido, el PLD. Ahora, en el día de hoy han ocurrido dos acontecimientos políticos relacionados con la campaña electoral que se avecina y tiene que ver primero con un planteamiento que ha hecho el Partido Reformista Social Cristiano pidiendo que se conozca la reforma de la Constitución. Primero, para reunificar las elecciones municipales que van a tener lugar en febrero con las congresionales y las presidenciales que van a tener lugar en una segunda ronda de votación el tercer domingo de mayo, como está establecido en la Constitución de la República. También va a pedir, plantea que esa reforma elimine la posición del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, volviendo a la composición que existía como resultado del acuerdo institucional que salvó al país de un caos y de una crisis postelectoral en 1994, cuando entonces se denunciaron las elecciones como fraudulentas y se acortó el mandato constitucional del presidente Balaguer a 2 años, lo que hizo obligatorio que anticipáramos elecciones. Se celebraron en el 96 y como consecuencia de ello el PLD obtuvo el poder, logrando en ese año el doctor Leonel Fernández su primera presidencia. También está planteando que entre muchas otras cosas interesantísimas que vale la pena considerar y estudiar con detenimiento, también está considerando la habilitación política del presidente Danilo Medina, pero a partir del año 2024. Es decir, que esa habilitación no se aplique y no le dé la posibilidad de postularse para ninguna posición en las elecciones venideras del año 2020. A mí me parece muy bien. Y yo creo que eso es sumamente interesante y creo que eso tiene que ser objeto de una discusión. Hay tiempo suficiente, puede ser mucho más tranquila que la que se intentó ahora con el único propósito de habilitar al presidente. La otra información importante es que tal como se ha estado esperando, el ministro de Obras Públicas, el licenciado Gonzalo Castillo, ha anunciado en una intervención radiofónica su intención de anunciar la semana próxima, de lunes a martes, dijo específicamente, su decisión de añadirse a la competencia por la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana con vista a las elecciones del año próximo. Todo eso, esa posibilidad se ha estado barajando desde hace mucho tiempo porque de todos los aspirantes a la nominación presidencial por su partido, el PLD, él es el más valorado, de acuerdo con todas las encuestas que se han realizado en el país en los últimos meses. De manera pues que es una noticia sumamente importante y vamos a escuchar en su propia voz lo que dijo el licenciado Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, con relación a esa posibilidad. Tenemos 6 compañeros muy valiosos que están corriendo por la candidatura presidencial. Y en lo personal nosotros le hablaremos al país el lunes o el martes de la semana próxima para fijar nuestra posición sobre nuestras aspiraciones. Dado los acontecimientos sucedidos después del discurso del presidente Danilo Medina, hemos estado evaluando y reflexionando sobre las posibilidades de nosotros optar y correr también con los demás compañeros por la candidatura presidencial. Bien, eso es sumamente importante porque aparentemente ninguno de los 6 dirigentes altos del Partido de la Liberación Dominicana, incluso muchos de ellos, casi todos, miembros del comité político o miembros del comité central, han logrado realmente atraerse el apoyo masivo del público. Como se dice más o menos en la calle, no han podido impactar y conectarse con el electorado nacional, y las encuestas dicen que prácticamente con ninguno de ellos, aparentemente, todavía es muy temprano para sacar conclusiones, pero aparentemente con ninguno de ellos el Partido de la Liberación estaría seguro de ganar las elecciones presidenciales.
Bueno, a partir del discurso del presidente, realmente es obvio que se abre un nuevo panorama y por eso vamos a decir que de repente estas figuras tienen posibilidades, o sea, estos aspirantes tienen posibilidades de competir y de ser candidatos presidenciales, porque habíamos visto en las encuestas que ellos marcaban 2, 3, 4, el que más marcaba quizás tenía 5 puntos, pero casi siempre era midiéndolo a Leonel Fernández o a Danilo Medina o a ambos. Entonces ahí era muy difícil. O entre ellos. Que tuvieran entre ellos, pero siempre, siempre frente a uno de los dos principales líderes o a los dos. Ahora es un escenario totalmente diferente. Ahora, aparentemente el presidente Danilo Medina tiene la decisión de armar reagrupar sus fuerzas alrededor de una figura. Posiblemente el método para la depuración sea las encuestas. Quizá algunos de ellos decidan antes que aspirar y retirarse y apoyar a una determinada figura. El único inconveniente es que no hay mucho tiempo para eso. O sea, es un tiempo limitado para que haya una decisión sobre cuál sería la figura, Bueno, yo para tengo... que enfrente al expresidente Leonel Fernández. Va a enfrentar a una figura política de mucho peso, que ha sido presidente 3 veces y que eso tiene sus ventajas. También sus desventajas, porque obviamente el presidente Fernández tiene una tasa de rechazo bastante alta también por las gestiones que ha tenido. El que ha pasado por el poder 3 veces tiene tasa de rechazo. El político activo que tiene más alta de rechazo es el doctor Leonel Fernández. Yo tengo la información de muy buena fuente de que en las reuniones que el presidente Medina ha sostenido en estos días con los 6 aspirantes a la nominación presidencial, les ha dicho muy claramente que a comienzos de septiembre, más o menos, o a finales de agosto, las cuentas indicarán cuál de ellos debe ser el que se inscriba, el que se quede en la carrera. Porque es necesario que sus fuerzas, como tú bien dices, Héctor, vayan a las primarias del 6 de octubre bastante consolidadas, porque sin lugar a dudas el doctor Leonel Fernández es un fuerte competidor y es el que tiene más, es la figura más conocida dentro del PLD, al igual que el presidente Danilo Medina, quien ya está fuera de competencia porque le ha anunciado al país que ha desistido de los esfuerzos para que se modifique la Constitución con el solo propósito de habilitarlo políticamente para este proceso electoral. Debido a la fuerte resistencia de partidos de oposición, incluso de la más fuerte oposición, que es la que proviene o provenía de su propio partido, bajo el liderazgo del doctor Leonel Fernández, inexplicable, porque siendo presidente del partido, ha sido ya 3 veces presidente de la República y aspira, y nunca ha renunciado a la posibilidad de volver a ser el candidato. Lo intentó en el 2012, a pesar de que su propia Constitución se lo prohibía. Lo intentó en el 2016, cuando esforzó o trató de impedir que el licenciado Danilo Medina pudiera aspirar a un segundo mandato, como él tuvo ese privilegio o esa oportunidad en las elecciones del 2012. De manera pues que la situación es muy difícil y la corriente o el sector del presidente Medina tiene que ir muy consolidado a ese proceso si quiere vencer a la fuerza opositora interna del partido. Te decía que tengo muy buena información, que en esa reunión que el presidente ha sostenido con todos los candidatos, le ha dicho que una encuesta o las encuestas que se han estado realizando son las que determinarán cuál de ellos será el que irá como candidato unificado de su tendencia, ¿no?, o de su corriente. Y que todos están obligados, y le pidió que todos hicieran el compromiso ante él de apoyar a aquel de entre ellos que resultara con más posibilidades de derrotar al expresidente Leonel Fernández. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.